Tú eres de una época del tenis español, finales de los 90, principios del 2000, donde igual había 15 tíos en el top 100. ¿Qué crees que pasa ahora para que de 15 hayamos pasado a 5? Es buena pregunta. Bueno, empecé en el hispano-francés. ¿Qué edad, perdona? A los, no lo sé, a los 4 o 5 años empecé joven. con la raqueta. Me dijo que eras invencible de pequeño. Así que de mi carrera junior, digamos, destaqué mucho, sí. ¿Te fue duro de dejar de jugar? Sí. ¿O lo sí. ibas asumiendo en estos 6 meses? Bueno, fue bastante duro todo después de la operación del codo. Era duro porque es duro jugar, pero mi batalla estaba en la pista, ¿no? En el nivel. Como mucha gente dice que la cabeza es la parte más importante del tenis. ¿Es por esto, por lo que te dio, por lo de la psicología, para intentar...? Bueno, siempre me había interesado y yo cuando acabé también pensé, voy a hacer algo que complemente lo que es el tenis, ¿no? Y pensé en fisioterapia, preparación física o psicología. ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de A Pista. Hoy tenemos con nosotros a Beto Martín. Para mí y para los amantes del tenis, un gran jugador. A lo mejor la gente no lo conoce tanto, pero para mí un gran jugador y lo que digo, para los amantes del tenis también y sobre todo una gran persona. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, buena entrada me has hecho. Bueno, la que te mereces. Bien, bien. ¿Dónde estamos, Beto? Estamos en la sala de las raquetas del Club Tenis La Salud, de mi club. ¿Tu raqueta preside la Esta charla? es mi raqueta, preside para la entrevista, perfecta aquí en medio. Y nada, bueno, una sala muy bonita. ¿Qué te une a ti a este club, Beto? Bueno, yo empecé a jugar a tenis en el hispano-francés hasta los 9 años, que es un club que hay cerca de aquí. Y después, desde los 13, pues me fiché por el club y bueno, desde entonces he estado aquí muchos años, ¿no? Y también he trabajado aquí como director de la escuela de tenis, bueno, muchos años ya aquí. Muy bien. Beto, ¿tenías esto como sede cuando tú entrabas como profesional? Sí, bueno, a veces sí. No sede fija, digamos, pero a veces sí que quedábamos, pues bueno, Alex Correcha también era de aquí, quedábamos para entrenar, pero en realidad, pues la verdad es que entrenábamos bastante en pista rápida, en donde se hizo las Olimpiadas, en el Vallebrón, y también donde más, bueno, en el Tenis Barcelona se entrenaba mucho, porque la verdad que en esa época todos los tenistas de España estaban aquí en Barcelona, ¿no? Entonces éramos como un grupo que quedábamos entre nosotros mucho. O sea, digamos que tú ibas quedando con gente, pero tú sabías que esto siempre lo tenías como sede si necesitabas entrenar con tu entrenador particularmente. Sí, si quedaba yo con mi entrenador solo, pues, y era época de tierra, pues veníamos aquí. Pero bueno, como sabes también, el 70% del año estábamos en rápida. Ya. Así que... Mejor ranking 34 ATP, ¿no, Beto? Y Sí. 3 títulos ATP tienes. ¿Cuáles fueron? Casablanca, Bucarest y Mallorca. Todos en tierra. Sí. ¿A quién le ganaste en los torneos? Casablanca le gané a Fer Vicente en el 99. Gran amigo tuyo. Sí. Luego en Bucarest fue el mismo año a Karim Alami y en Mallorca a Coria, en la final el 2001. A Guillermo Coria. Sí. Gran victoria. Sí, en Mallorca quizás fue el mejor torneo que gané. ¿A qué edad empezaste tú a jugar a tenis, Beto? ¿Y dónde? ¿Y por qué? Bueno, empecé en el hispano-francés porque mis padres jugaban. Mi madre fue una buena... ¿A qué edad, perdona? no lo sé, a los 4 o 5 años muy empecé joven. con la raqueta porque mis padres jugaban. Bueno, sobre todo mi madre fue una buena jugadora a nivel amateur y mi padre pues me empezó a los 30 a jugar a tenis y le gustaba mucho y bueno, también tengo un hermano mayor que juega bastante bien también. Entonces pues nos dejaban en el club de fines de semana pues de sol a sol, ¿no? Y empecé ahí y bueno, todo el día pues tenis, fútbol, un poco de todo, pero sobre todo tenis. ¿Pero autodidacta o ibas No, a la iba a escuela iba a la escuela del club y luego pasábamos muchas horas también los fines de semana y eso. Y a los 9 años ya me fui a la Federación Catalana porque, bueno, me fue un poco bien en algún torneo y me seleccionaron y ya empecé a entrenar a los 9 años en la Federación Catalana en Hospitalet. Ahí, bueno, de los 9 hasta los 18 estuve en la federación. ¿Entrenabas mucho en aquella época, desde los 9 hasta los 18 años? Sí, entrenábamos, bueno, de 6 a 9 a esa edad. Enseguida, a los 12 o 13 años ya empezamos a entrenar de 3 a 7 y al final por la mañana, ya a los 16 o así ya... Ibas al colegio por la mañana, entiendo, ¿no?
Iba al colegio por la mañana, pero ya a los 12 ya empezamos a no ir por las tardes al colegio. Después ya empecé a ir al colegio por las tardes, porque entrenábamos por la mañana. Y bueno, haciendo equilibrios siempre con el colegio, que era complicado porque entrenábamos, bueno, ya desde muy pequeños entrenábamos muchas horas. Hablando un día con Fer Vicente, que es Sí, más o menos coetáneo tuyo, sí. me dijo que eras invencible de pequeño. Que por mucho que él y su hermano gemelo Pepe juegan contigo, que no había manera de No, ganarte, que lo ganabas todo. no, la verdad que sí que de mi carrera junior, digamos, destaqué mucho, sí. Destaqué, era como el finalista del año anterior, digamos, siendo de primer año casi siempre hacía final y de segundo ganaba. Y incluso de cadete, gané el cadete siendo de primer año al hermano de Fer, a Pepe, que también jugaba muy bien. Pero bueno, sí, destaqué pronto, digamos. ¿Qué hacías? ¿Eras muy ordenado, muy disciplinado? Sí, bueno, era bastante maduro para mi edad. Después, pues también desarrollé pronto también. Tenía la ventaja, yo siempre he dicho que mi hermano me abrió camino, porque mi hermano jugaba bastante bien, era de la quinta de Albert Costa, carretero y tal, y era típico, hacía cuartos de final del Campeonato de España, era un buen jugador. Y entonces yo también, al ver a mi hermano por delante, siempre me ayudó a mí. Una buena Él guía. también estaba en la Federación Catalana y bueno, de alguna manera él me abrió camino, porque además él tenía muchas cualidades, pero quizás de cabeza no era tan estable como yo y entonces me ayudó mucho tener a mi hermano. ¿Dirías que tenía más cualidades tenísticas que tú? Sí, sobre todo físicas. Físicamente es un portento y tenísticas también era muy bueno, pero bueno, de cabeza era un poco más, también le gustaban hacer más cosas. Yo enseguida, desde muy pequeño, ya me centré mucho en el tenis. Y Te entonces, focalizaste, ¿no? sí, eh, ¿Ganaste, puede ser también la Orange Bowl? sí, ¿Con qué sí, edad? con el Orange Bowl, bueno, hice final con 13, Del Campeonato del Mundo. sí, y luego gané con 18 y con 16 no me acuerdo qué hice. No, sí. No, de junior ganaba bastantes torneos, el europeo, sí, los nacionales, los europeos y tal, pero bueno, después sí que es verdad que el paso de junior a profesional me costó un poco. Sí, te iba a preguntar Sí, por eso ahora, ¿cómo fue ese sí, paso? porque a Porque ver, dirás que no, me metí con 18, 19 años, dirás, no, es pronto ahora, pero me costó, porque en aquella época la gente solía meterse en el top 100 más joven, ¿no? bueno, 18 era más o menos la edad, pero no pasas de junior de ganar mucho a jugar con los mayores y el tenis ya es distinto y tenía técnicamente me faltaban cosas también en algún momento. Y luego el saque y la potencia cuando eres mayor influye mucho más que cuando tienes 14 o 16. Entonces yo era un jugador más bien bajito, sin tantos saques, y entonces me costó un tiempo pasar al profesionalismo. ¿En esa etapa seguías en la Federación Catalana o ya...? Estuve hasta los 18 en la catalana, que justo me metí cerca del 100 a los 18 ¿Y años. ahí qué Y hiciste? ahí empecé a entrenar con Jordi Arrese. Me fui con Jordi Arrese, que estaba con Burillo, Jordi Burillo, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Y bueno, creamos un grupo de dos, pero estuvimos como seis meses duró. Porque Jordi, bueno, Jordi en ese momento me dijo, bueno, quiso dejar de viajar y entonces empecé a entrenar con Marco Tabelli, con un amigo suyo que le había entrenado a él, un italiano, y estuve 2 años con él. Y bueno, el momento este me metí 100, pero después me volví a ir atrás al 280, ¿Al 2,80? no, 230, perdón, ¿Pero 230. con lesión de por medio o...? No, sin lesión, porque ¿qué pasó? Yo me metí 100 jugando bastante en tierra y entonces me tocó, entras top 100, te toca Main Draw Open de Australia, luego me fui a jugar indoors y me costaba. En rápida no, al principio no ganaba partidos porque en esa época todavía había mucha diferencia entre jugadores de tierra, jugadores de rápida y las superficies todavía eran bastante diferentes. Entonces no ganaba un partido en Y, rápida ni en indoor. Y entonces perdí un poco de confianza, fui perdiendo encima entrabas en los cuadros de torneos importantes y me fui a 230. Sí, y sí. cómo lo llevaste eso? ¿Cómo lo llevaste Mal, y qué pues hiciste mal. para revertir? Mal porque claro, luego hubo el cambio de entrenador por medio también, porque Jordi me dijo, bueno, fue como
me pasó con una persona de su confianza, pero bueno, mal porque, claro, tú estás acostumbrado a ganar bastante de junior y empiezas a perder mucho. Y me acuerdo que llevé una época que perdía un montón de primeras rondas seguidas, en Challengers también en tierra. Y bueno, y al final de año, justo en 6 semanas, me volví a meter top 100. O sea, hice como campeón del Challenger de Sevilla, finalista en el Cairo, en Sudamérica, 6 semanas seguidas que no bajé de semifinales y me metí otra vez top 100. ¿Y ahí con qué entrenador ibas ya? Con Marco Con Tabelli. Marco Tabelli. Sí, y ahí ya me empecé a notar que ya tenía el nivel para estar ahí. Y ya empezó a irme bien y fue el año siguiente que gané Casablanca y Bucarest y todo eso. Mejoraste, entiendo, en pista rápida. Mejoré en pista rápida y mejoré técnicamente, ¿no? Pero con mucho trabajo al final. O sea, no fue un tema de... Vienes de junior que se te da un poquito más fácil y en ese momento pues hice un gran esfuerzo y conseguí coger el nivel y aprender a jugar en rápida también. Al hilo de eso que dices de mucho trabajo, si yo que he hablado con compañeros de tu época, siempre todos resaltan lo mismo, que eras una persona muy trabajadora. Sí, a ver, siempre lo fui, siempre lo fui. Lo que pasa que, también te digo, en ese momento en que yo me di cuenta de que esto ya no era juniors, que esto ya jugabas con otro nivel, me di cuenta que me faltaba y ahí hice un cambio de chip. Dije, se ha acabado salir de juerga, se ha acabado, me puse muy profesional porque lo necesitaba. Y a partir de ahí, pues sí. También te cuidabas mucho, ¿no? Me han Me contado. cuidaba mucho. A ver, ahora con todo lo que sabemos ahora, también sé que hacía cosas mal, pero porque no las sabía. Ya, pero sabiendo lo que sabías en aquella época, ¿consideras que te cuidabas mucho en la alimentación? Me cuidaba mucho, sí. La verdad que fui muy profesional de esos, o sea, me arrepiento de haber tomado malas decisiones en según qué decisiones, pero siempre di el 100%, en eso estoy muy tranquilo. Siempre, la verdad que me esforcé mucho. Beto, eres de una época del tenis español, finales de los 90, principios del 2000, donde igual había 15 tíos en el top 100. ¿Qué crees que pasa ahora para que de 15 hayamos pasado a 5? Es buena pregunta, la verdad que es algo algo que tú creas, voy a intentar cuéntame. averiguar pronto, pero a ver, lo primero que se me ocurre es que ahora muchos chicos se van a Estados Unidos, cuando en nuestra época no existía no existía eso. Entonces la gente también, tú jugabas con una mentalidad de decir, bueno, voy a muerte hasta los 19, 18, 19 años, tengo que ir a muerte, y si no sirvo, me pongo a estudiar o a trabajar o a lo que sea. Y ibas a los satélites, que en esa época eran satélites de un mes, y era muerte, todos los españoles, y había mucho nivel en los satélites. Entonces era una gran escuela. Ahora yo lo que veo es que a lo mejor el típico jugador que no ha destacado mucho de pequeño, pero que a lo mejor está en semis de un campeonato de España, tercero de España, cuarto, quinto, se van a Estados Unidos muy rápidamente. Entonces eso hace que a lo mejor solo llegan los muy dotados y los que a lo mejor podrían llegar, pero no se dan la oportunidad porque al final obviamente es caro, tiene su riesgo. Es más fácil ir a Estados Unidos que con una beca. Lo que pasa es que normalmente después de la universidad ya no vuelven, la mayoría, a intentarlo. Esa es mi primera teoría. Después habrá otras. También antes es cierto que todo se concentraba aquí en Barcelona. Ahora, después de que, bueno, se demostró también que se podía hacer en Valencia, se podía hacer en Mallorca, Ferrero, Moyá lo hicieron y se ha dispersado un poco más todo. La mayoría de tu carrera, Beto, la hiciste con Marcos Gorriz, ¿no? Sí, el Gorriz fue el entrenador que estuve, 4 años estuve. ¿Cómo lo conociste? ¿Por qué empezaste con él? Bueno, Gorriz era de aquí del Tenis a Salud también y yo lo conocía pues porque venía aquí, lo veía jugar, también era muy amigo de Jordi Arrese, que también pues cuando yo entrené con Jordi, y yo con Gorriz jugué contra él. En mi primer torneo 250 que pasé la previa, yo tenía 17 años, jugué contra Gorriz y que le gané además. Y luego perdí en creo que hice cuartos de final en Praga, perdí con Emilio Sánchez. Y bueno, ya lo conocía, quedábamos para entrenar y bueno, al final pues ya le había pedido un tiempo antes de entrenar con él, pero él justo estaba con Portas en esa época y con Fer Vicente.
y no pudo y bueno, hubo un momento que yo me quedé sin entrenador y empezamos. Y estuvimos 4 años. ¿Crees que has sido la persona más importante en tu carrera como entrenador? Sí, bueno, a ver, Tabelli también fue importante, la verdad, porque en ese momento yo necesitaba ese trabajo fuerte, ¿no? Y Gorriz también, luego estuve con Gabi Urpí también, estuve 2 años también, y después estuve con Gorriz 4. Y Gorriz, pues tuvimos una buena relación, ¿no? De exigencia, pero también de entender, Personal. me aportaba mucha tranquilidad también. Además de la exigencia, ¿no? Había una buena relación de amistad, pero bueno, yo diría que todos han sido importantes, la verdad, la federación también. Selección catalana desde los 9 hasta los 18 para mí, Te apoyó. hoy lo hablábamos fuera de esto, yo si no me hubieran apoyado la Federación Catalana no sé si hubiera llegado a jugar. En esa época, la verdad que muchos fuimos afortunados. Yo de los 9 a los 18 no pagué nada. Increíble. Porque el tenis es muy, muy costoso. Y eso fue muy importante también para mí. Beto, ¿qué hacíais los jugadores de tu época? Porque ahora mucha gente que pueda estar viendo esta charla, pues está en el iPad, el móvil, puedes estar en continuo contacto con tu familia, con tus amigos, aunque estés en la otra punta del mundo. ¿Qué hacías tú en aquella época? ¿Cómo matabais el tiempo en aquella época en los torneos? Se jugaba mucho a las cartas, a la podrida. Nos juntábamos abajo después de cenar y jugábamos a la podrida. Bueno, era un poco tradición, Arrese, Carboné, tenían esta tradición y jugábamos mucho a las cartas. La verdad que es divertido, porque estábamos más en contacto, ¿no? Ahora con el móvil y tal, a veces se pierde un poco el... Sí, yo veo que ahora cada jugador va con su equipo y van un poco a su bola. Sí, después de las cartas ya empezaron las PlayStations y ya no es lo mismo. También nos juntamos para jugar a la PlayStation a veces, pero bueno, de las cartas la verdad que parece que fue hace siglos, ¿no? Pero tampoco hace tanto. Y la verdad que había como mucha comunión entre nosotros. Íbamos a lo mejor 10 a cenar, ¿no? También es verdad que ahora son equipos de trabajo. Ahora viajan los jugadores con fisio, con mucha gente, ¿no? Antes ibas tú y como mucho con tu entrenador, básicamente. Algunos top 10 llevaban fisio, operador físico, pero el 90% ibas o solo o con entrenador. Entonces había mucha más interacción entre nosotros. ¿Tuviste lesiones tú, Beto? Sí, ¿Qué sí. lesión importante tuviste? Bueno, tuve la del codo. Yo tenía espalda y codo, básicamente. La espalda tuve ya con 16 años alguna cosa, pero sobre todo la que me frenó más fue el codo a los 28 años. Porque, bueno, era un momento que yo estaba bastante bien, porque tenía bastante madurez mental, tenía un buen equilibrio. Estabas en tu prime, dirías. Yo creo que si no me hubiera lesionado hubiera hecho un mejor ranking en ese momento, porque fue cuando hice octavos de Roland Garros, tuve que ¿Con quién abandonar perdiste? con Benetó, tuve que abandonar por la espalda. Me quedé clavado. Estaba también en cuartos de dobles, estaba muy cansado, me quedé clavado de la espalda y no pude jugar. Y después me vino el codo ese mismo año. Y el codo también estuve como 1 año y medio con problemas. ¿Puede ser que no puedas estirar el brazo del Sí, todo? bueno, yo tengo un problema que no supino con mi mano derecha y eso ya me generaba poca movilidad y eso me generó problemas con el codo. Y entonces, sí, hice artroscopia, me infiltré primero, no funcionó. Hice artroscopia, tampoco funcionó y al final me operé. Pero en el tiempo ese perdí casi 1 año y medio Una época muy buena. y donde perdí un poquito el nivel que tenía. Después de la operación también me costó, la fuerza en el codo me costaba y al final volví al top 100. Me volví a poner 80, estuve un año top 100, pero ya no era el mismo nivel, había perdido nivel. ¿Pero y cuánto dilataste después de volver a estar 80? ¿Cuánto más estuviste? Es que, a ver, primero jugué con ranking, o sea, primero seguí jugando. No con ranking protegido no cogí nunca. Seguí jugando después de la artroscopia. Igual paré después de un US Open, empecé en enero. Pero en junio ya paré otra vez, me operé y volví a empezar en octubre o septiembre. Y tardé 1 año en meterme top 100. Empecé 230 o 240 y jugando mucho Challenger. Al cabo de 1 año me metí 80. Y estuve 1 año más metido top 100, que creo que fue el 2009, me parece.
y me volví a ir al 130. Y ahí cuando me fui al 130 quemé un poco mentalmente y toda esta... También lleva muchos años. Estuve casi 12 o 13 años entre los 100, 12 años creo, entre los 100 Son primeros. muchos. Y estaba mentalmente muy... Ahora lo pienso y pienso, ostras, tampoco estaba a 130, tampoco estaba tan mal, podía haber aguantado un tiempo más, ¿no? Pero por varias situaciones también familiares, todo, quemé muy pronto en ese momento. ¿Y decidiste dejar de jugar? Sí, bueno, de hecho me retiré en diciembre, después de un entreno que me dolía el codo y paré, y dije, paro. ¿Que estabas 130? Estaba a 130, tenía que ir a la previa de Australia. Y dije, no voy, paro. Estoy harto, no sé qué, bueno, quemé. Y estuve 10 días sin jugar y al final dije, voy a darme otra oportunidad. Y me fui a Sudamérica, porque todavía entraba en Sudamérica, en Viña del Mar o no sé dónde. Las previas de los ATPs. Y duré 6 meses más. Estuve 6 meses más jugando, pero no conseguí meterme top 100 y tuve una hernia inguinal que me volví a parar y me tenía que operar y dije, se acabó, paro aquí ya. ¿Te fue duro de dejar de jugar? Sí, ¿O lo sí. ibas asumiendo en estos 6 meses? Bueno, fue bastante duro todo después de la operación del codo. Cuando hasta el problema del codo era duro, porque es duro jugar, pero mi batalla estaba en la pista, ¿no? En el nivel, tal. Después ya mi batalla empezó a ser para poder jugar a nivel físico y luego al perder nivel también seguir luchando. Y bueno, toda esta se me hizo un poco demasiado. Pero porque yo también me lo tomaba todo muy, muy en serio, ¿no? Ahora lo pienso y digo, oye, estabas 130, ¿y qué? Con una Pues carrera. paras, te haces una operación. Con una carrera ya hecha. Y no te lo tomas con tanta prisa. Pero en ese momento no lo vi de esa manera. Vi, estoy cansado, quiero parar, y bueno, y lo dejé. Pero bueno, la verdad es que lo había dado todo también, ¿sabes? Sí, te quedaste tranquilo. Sí, sí. Terminas de jugar, Beto, y qué, porque ahí sí, yo ahí no te conocía y luego te he conocido en el circuito como entrenador, pero ¿qué haces cuando terminas de jugar? Pues termino de jugar, a ver, sí, bueno, me apunté, me puse a estudiar. Eso te lo quería preguntar Me ahora. puse a estudiar porque lo que tenía claro es que no quería viajar. En ese momento llevaba muchos años viajando y no tenía muy claro qué hacer. Entonces me dije, me voy a tomar un tiempo, voy a tomarme un tiempo para mí, para disfrutar un poquito. También iba a nacer mi hija, mi mujer estaba embarazada. La primera. Sí. Dije, como no sé qué hacer, no quiero viajar, me voy a poner a estudiar. Y me puse a estudiar un máster de gestión deportiva y liderazgo y tal, y el acceso a la universidad de mayores de 25 a la vez, ese año. Pocos exjugadores toman ese camino. Bueno, yo siempre había tenido un poco el tema este de estudiar. Cuando jugaba lo intenté, pero no me daba porque entrenaba muchas horas y acababa muy cansado. Y me dije, bueno, lo voy a probar, pero tampoco no miraba mucho más allá. Con ninguna expectativa. Voy a probarlo, si me gusta sigo y si no. Y empecé a entrenar a un chico por las tardes, a Mar Milà, que era un chico de 16 años. Estuve un par de años. ¿Aquí en La Salud? No, bueno, entrenamos en Vallebrón. Y mientras estudiaba, pues entrenaba con él. Y después, bueno, empecé la carrera de psicología. Al año siguiente. Eso me interesa mucho. Aprobé y empecé la carrera de psicología. Y entonces empecé a trabajar aquí en La Salud también, de director de la escuela de competición. Y aquí estuve como 11 o 12 años he estado aquí, porque esto lo combiné también después con el circuito. Pero bueno, empecé aquí por las tardes y estudiaba por las mañanas y venía aquí a la escuela por las tardes. ¿Era presencial? Sí, fui presencial. Sí, la carrera con gente muy, muy joven, entonces. Sí, la verdad que sí. La verdad que cuando me vi el primer día en clase no lo veía muy claro, pero por suerte había un par de mi edad también. Y bueno, y la verdad que fue un tiempo, tengo buenos recuerdos de la carrera, porque fue como un tiempo para mí de descompresión un poquito del circuito, de todo, de vivir la vida mucho más tranquilo. Tenía a mi hija pequeña, empecé a jugar a pádel también. Bueno, al principio jugaba a fútbol también. Empecé a jugar a fútbol unos años, luego jugué a pádel. Fue una época pues, que le tengo un buen recuerdo.
Y bueno, para hacerlo corto, acabé la carrera, después hice un máster de psicología deportiva, pero ya a distancia, porque ya nació mi segundo hijo también, y seguí aquí en la salud, y después empecé con Jill Teichmann. Eso te iba a preguntar. Antes de que me cuentes sobre Jill, Eh, em, ¿cómo crees? Entiendo que como mucha gente dice que la cabeza es la parte más importante del tenis. ¿Es por esto, por lo que te dio, por lo de la psicología, para intentar... Bueno, siempre me había interesado y entonces yo cuando acabé también pensé un poquito, decir, bueno, voy a hacer algo que complemente lo que es el tenis, ¿no? Y pensé en fisioterapia, preparación física o psicología. Y al final pensé, voy a hacer psicología, porque ¿Te atraía me la atraía idea? más. Y bueno, me ayudó, en la pregunta de si me ayudó, me ha ayudado mucho a ordenar. O sea, las experiencias que yo tuve y que aprendí a ordenarlas dentro de mi cabeza en lo que... Porque tú al final cuando juegas también buscas, y también fui a psicólogo deportivo, fui a psicólogo clínico cuando jugaba, no siempre, pero algunos años. Y también yo leía muchos libros de autoayuda, de todo tipo, de psicología. Y el estudiar la carrera me ayudó mucho a ordenar lo que sí y lo que no. Porque muchos tenistas, todavía ahora lo veo, se equivocan mucho de creer que hay cosas que son psicología que no lo son, o cosas que le dan más importancia a ciertas cosas que tienen menos. Y bueno, me ayudó mucho a ordenar todo eso, ¿no? Y bueno, y un poco también lo hice sin ánimo de trabajar, sino lo hice como para mí, ¿sabes? Porque yo, hablando con muchos otros tenistas, muchas veces es como un tabú el ir a un psicólogo, pero muchas veces también ellos son reacios a trabajar con un psicólogo porque lo que argumentan, yo también lo podría haber argumentado cuando jugaba, era que cómo te va a entender un psicólogo si no ha jugado a tenis. Pero claro, en tu Ya. caso, Sí, te sacas la carrera de psicología, el máster y has sido un bueno, gran jugador de tenis. esa es un poco, sí, la ventaja que yo tengo es que entiendo el mundo del tenis, digamos. Como psicólogo, hay psicólogos que tienen muchísima más experiencia que yo, obviamente, porque trabajan de ello y hay psicólogos muy potentes. Pero al final, bueno, depende de lo que tú busques. Porque yo, por ejemplo, la primera vez que fui al psicólogo fue por un atrape que tuve jugando, etcétera, y fue un psicólogo deportivo que había estado trabajando con otros tenistas, etcétera. Pero la segunda vez fui a una psicóloga a la clínica porque yo lo que necesitaba era sentirme bien conmigo mismo fuera de la pista. No tenía nada que ver No con... tenía nada que ver, o sea, el tenis era lo de menos. Entonces yo le explicaba un poquito las cosas, pero mi objetivo era encontrar un equilibrio para sentirme yo bien conmigo mismo para después poder rendir en el tenis. Eh, es un poco las dos vertientes, ¿no? Hay mucha gente que busca quitarse esa angustia, digamos, vital, de que tu vida está demasiado enfocada. enfocada en el tenis y no tienes vida o tu vida no está bien centrada en lo personal, porque al final tienen muy poco tiempo los tenistas para su vida personal mientras juegan, o la del rendimiento, decir, oye, estoy atrapado me pasa esto en la pista y necesito solucionarlo, dame herramientas o ayúdame. Y para mí realmente fue más importante la de ordenarme mi vida que incluso la del... Las dos fueron importantes, no quiero quitar, pero me ayudó mucho a ir a psicóloga clínica que no tenía ni idea de tenis. Luego has estado con Jill Teichmann en el Sí, circuito femenino, una chica suiza. sí. ¿Qué tal la experiencia con Jill? ¿Y Bien, me qué gustó ranking tenía mucho. cuando tú la cogiste? Me ¿Dónde gustó llegó? mucho. La verdad fue una buena experiencia intensa. Estuvimos 4 años también con Arantxa Parra. O sea, yo la entrenaba aquí, viajaba y Arantxa también hacía bastantes semanas. Y bien, empezamos que estaba a 130, creo. Tenía 19 yo diría que tenía 19 años, no estoy seguro ahora. O 20, no sé. Y bien, porque cada año fue mejorando. La verdad que progresó muchísimo, nos entendimos muy bien, la verdad. Y crecí también mucho como entrenador porque ella o sea, teníamos una sincronía muy buena. ¿Y era tu primera experiencia con una Con una tenista profesional, profesional? sí, sí. Sí, porque había estado aquí en la escuela, bueno, mientras estaba con ella todavía estaba aquí en la escuela de tenis
con muchos niños, pero era otro tipo De tenis. sí, y más formativo. Con ella pues ya era... ella le estaba costando entrar en el top 100 y lo conseguimos, ¿no? Y conseguimos que entrara y jugó muy bien, incluso, bueno, hizo muy buenos resultados, llegó a estar 21. Una experiencia que me gustó, crecí mucho y la verdad que le estoy muy agradecido que ella también confió mucho en mí durante esos años. Con ella, te pregunto, no lo sé, ¿con ella trabajabas también como psicólogo o solo como entrenador de tenis? Eh, ¿O sin que ella lo supiera, hacías no, de todo? trabajábamos un poco psicología también, pero luego al final ella empezó a trabajar con una psicóloga también y sí, trabajamos durante un tiempo, no sé exactamente decirte, igual 2, 3 años, pero bueno, de una manera un poco informal, o sea, no es que, bueno, hacíamos sesiones, digamos, o meditábamos o lo que fuera, pero bueno, estaba todo un poco entrelazado, la verdad. Luego te preguntaré por que me digas diferencias entre el... Porque después has entrenado a Rublev, que ahora Sí, te preguntaré por ello, y que te preguntaré que me digas diferencias entre el circuito masculino y el femenino, o entrenar a bueno, una mujer o un sí. hombre. Después te tomaste un tiempo, ¿no? Después de Gil. Sí, bueno, terminé con Gil, sí, tampoco tanto, ¿eh? Terminé en un US Open y luego empecé con Rublev, bueno, hablamos en noviembre, diciembre y empecé en febrero, o sea, ya fui a algún entreno, pero empecé a viajar en febrero, en Dubái. Entonces sí, fueron 4 meses, sí. ¿Qué tal la experiencia con Andrei? Bien, también, la verdad que, bueno, estar con un jugador de este nivel también es una experiencia espectacular, ¿no? Como segundo entrenador, Fernando es su entrenador desde Fernando hace Vicente. 9 años, Fernando Vicente, y bueno, también agradeció que pensaran en mí para esto y, hostia, vivir la experiencia de un top 10, bueno, top 5 prácticamente fue durante un tiempo y pues también ha sido increíble, ¿no? Y, bueno, un poco, la verdad es que he tocado muchos palos diferentes porque he estado en una escuela de tenis con un junior, con una chica, con un jugador top Muy bien, pero por eso masculino, es muy interesante esa eso de charla porque comentarista también en la televisión, he tocado un poquito todo y la verdad que bueno, contento porque creo que me ha ido bien, me fue bien con Gil y con él también, hostia, sobre todo el 2023 fue un año increíble, tuvo un año muy bueno él. El 2024 no tanto, pero todavía llegó hasta hacer máster, pero bueno, es un jugador. Andrei, un jugador muy exigente, ¿no, Beto? Con él mismo. Sí, un jugador, bueno, es muy obsesivo, muy trabajador. Yo creo que sin esa obsesión probablemente no hubiera llegado tan lejos donde ha llegado, pero a veces también encuentra, pues esa obsesión hace que también entre a veces en un estrés excesivo, ¿no? Pero bueno, jugador, yo nunca había visto bueno, he estado cerca de un jugador tan trabajador, con tanta pasión por el tenis, con tanto deseo de ganar. Bueno, sí, una experiencia muy buena también. Entiendo que con él tu faceta de psicólogo te Sí, tendrías que estuvimos estrujar el cerebro trabajando un para... tiempo. No, no, la verdad es que no. Te diré más. Yo creo que tenía más trabajo con Gil que con ¿Sí? Andrei. Lo que pasa que con Andrei lo que a él le falla es muy visible. O sea, cuando él se enfada en la pista, Sí, lo ve todo el mundo. Yo me acuerdo, llegaba aquí, oye, ¿qué le pasa a este que se vuelve loco en la pista? Bueno, no le pasa es muy tanto. visible. Lo que no es tan visible es lo bueno que tiene, ¿no? Que es un tío que trabaja increíble, que es capaz, Yo he visto poca gente que trabaje es con él. resiliente, te monta un show en la pista, pero acaba el partido a los 10 minutos y ya está. Que dices, con todo el show que has ya está, y sigue adelante y al día siguiente entrena como el que más. Nunca, una cosa increíble, nunca ha ido a entrenar sin ganas. Durante este tiempo que yo he estado con él, nunca lo he visto ir a entrenar sin ganas. Yo, que era muy Increíble. profesional, había días que no tenía ganas de ir a entrenar. Bueno, tiene muchas cualidades, lo que pasa que los defectos son muy visibles cuando juega. ¿Qué diferencias, Betos, ves ahora que hemos tocado el tema de Gil y el de Mm, Andrei? ¿Qué mm. diferencias ves entre entrenar a un chico y una chica? O entre el circuito femenino y el circuito masculino. Bueno, hay algunas a nivel general, luego cada jugador tiene
historia. No hay A nivel general. no hay dos personas iguales, pero sí que es cierto que con las chicas no puedes ir frontal muchas veces, tienes que intentar, si es algo malo o es algo un poco, transmitir la información de una manera un poquito más sutil, esperar tu momento, también tienes que muchas veces darles confianza. Por otro lado, son mucho más abiertas, hay mucha más intercambio de información. Las chicas también tienen un problema, que al final no tienen la potencia de servicio que tienen los chicos. Entonces, cuando se ponen nerviosas, el partido puede girar de un 5-2 abajo o un 5-2 arriba y no estás nunca tranquilo de decir, bueno, va a Ahora ganar. saca y ya cierra. Ya está. Con Andrei, por ejemplo, si hace el break, pocas veces pierde ese set, ¿no? Hay mucho. Ellos tienen esa herramienta de servicio que las chicas, la mayoría, no lo tienen. Algunas, bueno, ahora empiezan a Sabalenka o Rybakina, a lo mejor tienen esa potencia, pero muy pocas tienen puntos gratis, digamos. Y eso hace que los partidos se enreden mucho más y que las emociones también fluctúen más. Los hombres, puedes ser más directo, ¿no? Con ellos. Puedes Sí, hablarles de una manera más directa. sí, el hombre, de hecho, a veces me pasaba al principio que yo con Andrei intentaba ser sutil para no tal, y oye, tío, dímelo ya, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes? Y bueno, son maneras, hay que adaptarse al jugador y no es mejor ni peor, ¿no? ¿Qué tal como comentarista, Beto? ¿Te gusta? ¿Que has Sí, hecho muchas veces de he comentarista? hecho durante muchos años, o sea, durante mucho tiempo, porque cuando estaba aquí en la escuela, que todavía no viajaba, lo hacía bastante. Después, cuando viajé, he podido hacer menos, pero he seguido haciendo cuando he podido. La verdad que me gusta, me ha gustado porque, pues bueno, ver el tenis desde diferentes lados siempre ayuda y bueno, la verdad que en televisión española me han tratado bien y muchas veces que he hecho con Arseni también me lo ha facilitado mucho y bueno, contento. Te conozco mucho, Beto, y hemos compartido mucho tiempo juntos en el circuito, Mm. pero ahora, hablando contigo y poniendo en perspectiva, has pasado por por todas las funciones que hay en el mundo del tenis. Es una escuela, una jugadora, un jugador, psicólogo, Sí, sí. increíble. Sí, la verdad que no lo planeaba tampoco. No, ha sido Pero un yo hasta poco- ahora que no he hablado contigo no lo ponía Ha en sido perspectiva. improvisado. Al principio la verdad es que no quería viajar para nada, pero llegó un momento aquí que sentí que dije, si no lo hago ahora, no lo haré, ¿no? Y me picaba un poquito las ganas de hacerlo, ¿no? Y me acuerdo hablando con un entrenador de aquí que falleció, Fede Fusté, que fue entrenador mío de pequeño, que en paz descanse, que bueno, teníamos mucha confianza, él estaba aquí también, y le dije, voy a probar esta década de 40 a 50, después ya quiero estar aquí. Y la verdad que al final han sido 7 años, pero bueno, me he quitado ese gusanito que yo tenía de ser entrenador en el circuito y me ha gustado. La verdad, es también estresante, no te diré que no, tú lo sabes muy bien Sí. también porque has viajado muchos años con Pablo y con Pedro, ¿no? También, Martínez y Bernabé. Y al final también tengo 2 hijos, me gusta estar aquí y a mí me cuesta viajar, la verdad. A veces pues has de poner en una balanza todo, ¿no? Pero he podido satisfacer esa incógnita o esa pasión que tenía y además, pues mira, con chicas y con chicos y en diferentes momentos y estoy contento. Está muy enriquecido de muchas Sí, también la vivencias escuela y de tenis, experiencias. que te digo, fue un shock para mí, pasar de ser jugador a meterte en una escuela de tenis. Eso enriquece mucho. Yo lo hice en su día y Eso enriquece fue un mucho. gran aprendizaje también, Sí. porque cuando tú dejas de jugar, oye, ¿cómo puede ser que este jugador no sabe hacer? Y te das cuenta de que a veces no es tan fácil. Y ahí es donde empecé a aprender a ser entrenador, de decir, has de buscar maneras para que que no se le da fácil, porque entrenar al que se le da fácil es muy fácil. Más sencillo. Es más sencillo, pero al que no, al que le cuesta encontrar esa manera para que encuentre la solución, pues te digo, la escuela de tenis fue un gran aprendizaje. Beto, ¿qué curiosidades tienes tú ahora a día de hoy en tu vida fuera de lo que es el tenis?
¿Cómo matas tu tiempo? ¿Aficiones? ¿Qué curiosidades tienes? ¿Qué Bueno, haces? me gusta mucho jugar a pádel, tú lo sabes, lo sabes bien. Antes jugué a fútbol unos años, pero luego ya me lesionaba mucho y la verdad que llevo bastantes años que me gusta mucho el pádel, me gusta mucho bucear. También desde pequeño la familia hemos buceado mucho y tal. Bueno, snorkeling. Leo ahora, la verdad es que leo menos, pero leía mucho también en la psicología. Siempre ha sido más que un trabajo, una pasión. Y bueno, y lo típico, cine, películas, series, etcétera. Antes hemos comido juntos Sí, y me he enterado, me has contado que a partir de ahora vas a tener un nuevo trabajo en la sí, Federación Española. sí. Cuéntanos un poco, ¿qué vas Bueno, a hacer? voy a empezar en octubre en la Federación Española un poquito eh, en torneos y viendo a los jugadores que están becados, ayudando un poco a nivel técnico también y aportando un poquito a esos jugadores becados y a los que estén pues emergiendo para ayudarles un poquito en el camino este de la parte, digamos, de junior o de infantil. Eso, pero cuando hablamos junior, cadete, Sí, infantil. desde infantil, cadete, junior, etcétera, pues apoyarles un poquito para que ese camino puedan transitarlo mejor. Pues el rol exactamente va a ser ese. Sí, Pero viajas a torneos, bueno, haces scouting de jugadores. voy a ir a torneos, voy a ir a ver a jugadores también en sus sitios de entrenamiento. Bueno, un poquito, eso es lo que te puedo contar ahora mismo. Es Javier Soler el que dirige este grupo, digamos, que estamos Álvaro López y ahora voy a empezar yo también. Otro cambio de tuerca, Otro rol otro rol distinto. A mí diferente. me gusta probar. No, Madre mía, no bueno, la verdad que Javier, pues lo conozco hace años, ya me llamó hace unos años para esto y él lo tenía en mente. Yo en ese momento no estaba en el circuito y quería seguir y ahora la verdad que pues hemos vuelto a hablar y me apetece hacer esto y probarme en este nuevo campo, digamos. Visto lo visto, ¿te planteas estudiar fisioterapia, No, educación no, física, nutrición no, para cerrar el círculo? no. Me planteo ayudar ahora ya está, no estudiar. Leo por mi cuenta, cuando me apasiona algo busco el libro, lo leo, o lo que sea, el podcast, como los que haces tú, o me gusta también escuchar podcasts, leer libros, pero ya no. Si me meto en otra carrera, mi mujer se divorcia ya Bueno, entonces directamente. mejor que no te metas. No, ya está. Muy bien, Beto, pues vamos a ir acabando. Te voy a hacer unas preguntas finales que le hago más o menos a todos los entrevistados. ¿Cuál era tu mejor golpe? Mi mejor golpe, la derecha. Hobbies fuera del tenis, ya hemos hablado de ellos, pero cuando jugabas, leer, entiendo, ¿no? Leía mucho cuando jugaba porque no habían tantos móviles, entonces leía muchísimo, sí. ¿Tu mejor amigo en el mundo del tenis? Bueno, a ver, es difícil pues, decir uno, es como... La verdad que mis mejores amigos eran un poco los de mi generación que crecí en la Federación Catalana, bueno, Fernando Vicente, Salva Navarro, Óscar Serrano, Toni Gordon, muchos que tampoco... Fernando Vicente, con el que compartías el Sí, proyecto de Rublev. Sí, y bueno, y también pues los de mi generación un poco, ¿no? Jacobo, bueno, todos los que... La verdad es que tengo buena relación con casi todos. ¿Y sigues manteniendo relación con ellos? Sí, no tanto desde que tengo familia y tal, pero bueno, tengo buena relación. Igual no nos vemos en meses o en años y nos vemos como si no hubiera pasado. Como si nada, sí. ¿Un torneo favorito, Beto? Torneo favorito, no sé, a ver, el Godó me gustaba mucho porque fue el torneo donde yo fui desde pequeño, el que me hizo querer jugar al tenis, iba y veía a Iván Lendl o Emilio Sánchez y fue el que me hacía más ilusión jugar prácticamente. Era el Godó, Roland Garros también. Australia me gusta mucho por el ambiente, porque es un torneo para ser un gran slam bastante tranquilo. Y bueno, no sé. ¿Llegaste a jugar Copa Davis tú, Beto? Sí, jugué una vez en 2001, perdón, en Houston, en hierba, contra Roddick. ¿Puede ser que Currecha le ganara ahí a Sampras? Sí, le ganó a Sampras, pero en el último punto se lesionó de la mano.
y entonces no pudo jugar el doble, jugué yo con Balseix el doble, perdimos, y luego jugué yo 2-1 abajo con Roddick y también perdí. En hierba, la verdad que era complicado para mí con Roddick, pero bueno, guardo un muy buen recuerdo porque jugar Copa Davis fue para mí muy especial. Tus raquetas no rompías muchas, ¿no, Beto? No, alguna rompí, no era un santo, pero no exageradamente no. ¿Tu momento más feliz en una pista de tenis? Mi momento más feliz en una pista de tenis, bueno, Perdona, como jugador y después como entrenador. como jugador, probablemente cuando le gané a Sampras en Cincinnati fue uno de los momentos, pero no diría que hay uno, hay muchos, ¿no? Muchos pequeños momentos. ¿Qué tal jugar con Sampras? Bueno, es que a ver, fue una victoria, claro, increíble, ¿no? Para ti que era rapidísimo, ¿no? Esa época, ese año del 2001-2002 tuve muchas victorias buenas, y esa fue especial porque, claro, ganarle a Sampras en Cincinnati, turno de noche, Pista llena. un Master Series, pista llena, y fue increíble, ¿no? ¿Con Agassi también jugaste? Con Agassi perdí 3 veces, sí. Con Hewitt, cuando le gané también cuando era número 1 en Australia, primera ronda. Ese fue también un buen recuerdo. Luego, bueno, el Godó, una vez le gané a Ferrero, también fue un buen recuerdo para mí. Fue un partido muy bueno. ¿Con Nadal jugaste también? Sí, ¿no? Con Nadal perdí 2 veces. La final, bueno, perdí en Brasil en la final, en Costa Ushuaia, y perdí en Bosta también. Sí. Bueno, un animal, ¿no? Nadal, sí, Nadal era ya muy bueno desde muy pequeño. Sí. Y Beto, por último, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos? Bueno, a Jordi Arrese, por ejemplo. Mira, Estaría me bien. apetece. Te lo pasarías bien. Sí, aparte, lo conozco, pero no tanto. Bueno, podemos montar una partida de pádel y después de entrevista. Perfecto. Y luego nos vamos a comer. Venga, Bueno, Beto, encantado. venga, gracias tú.